La naturaleza testifica de un ser que opera todas las cosas manteniendo lo que creó mediante las leyes. Como resultado, hay perfecta armonía en el universo. No es por un poder inherente a ella que año tras año la Tierra produce su abundante mies y continúa su marcha alrededor del Sol. La mano del infinito está permanentemente guiando este planeta. Es el poder de Dios en continuo ejercicio que mantiene la Tierra en equilibrio y en su órbita. Sí, es el poder de Dios que todo lo sustenta mediante las leyes físicas que estableció. El instrumento utilizado para medir el tiempo, el reloj, funciona bajo las leyes que regulan y mantienen su funcionamiento. Dios creó al hombre para que fuese feliz. Para que se cumpliera ese propósito, el hombre debía vivir siempre en armonía con la voluntad del Creador. La felicidad de la criatura humana estaba condicionada a su obediencia a la ley de Dios. Pero como el hombre falló en obedecer y como consecuencia resultó su caída, seguida de sufrimiento y muerte, así entró el pecado al mundo. ¿Qué es pecado? Las Escrituras dicen: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, versículo 4. Consideraremos ahora los resultados de la desobediencia. El pecado o transgresión de la ley de Dios trajo una infinidad de malas consecuencias. La primera de ellas fue la expulsión de nuestros primeros padres del paraíso. Sin embargo, se halla al alcance de todos el conocimiento de las 10 reglas para la felicidad. Esas reglas se encuentran en el más notable código de todos los tiempos, a saber, la ley moral, el fundamento para la felicidad del hombre. Los 10 mandamientos constituyen la norma divina para la conducta del hombre. Esas 10 reglas de un vivir feliz fueron dadas por el Creador para nuestra felicidad. Bienaventurados los perfectos de camino. Los 119, verso 1. ¿La ley trae felicidad o no trae felicidad? El apóstol San Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 13, versículos 8 y 10, dice que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor, por lo tanto, significa amar a Dios, pero no a un Dios que esclaviza, sino amar al prójimo como una demostración del amor de Dios por nosotros. Esto significa que al no transgredir la ley, no adulterar, no robar, estamos en libertad delante de Dios, no solamente en libertad delante de la ley del país, sino en libertad delante de la ley de nuestro Dios. Dice más Santiago, capítulo 1, versículo 25, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ese será feliz en lo que realiza. Ese será libre en lo que realiza». No hay código más importante que la ley escrita en las tablas de piedra por el propio Dios. La ley de Dios es una auténtica revelación del carácter y voluntad de su autor. Dios es amor, como fue demostrado por el sacrificio de Cristo en la cruz, y su ley también es amor, una expresión del carácter del Creador. La ley es eterna, como Dios, y es por la ley que conocemos el pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, versículo 20. La ley es como el espejo que revela las condiciones de quien se mira. El hombre que violó un mandamiento de la ley, de esta manera está pecando. Al mirarse, ve su mancha espiritual, ve su pecado. Entonces quiere decir que ese espejo es la palabra de Dios de manera específica. En el libro de Santiago nos dice que es la ley de los 10 mandamientos, porque por medio de la ley de los 10 mandamientos nuestro carácter es medido. O sea, la ley de los 10 mandamientos es considerada por la inmensa mayoría de los estudiosos de la Biblia como un reflejo del carácter de Dios.
Por ejemplo, nosotros leemos respecto de Dios que es verdad, entonces su ley es verdad. Dios es justo, su ley es justa. Todas las características del carácter de Dios están retratadas en la ley de Dios, dentro de las Sagradas Escrituras. Por esta razón es que este espejo no tiene defecto. El espejo, sin embargo, no tiene la capacidad de remover la suciedad del rostro. Muestra, pero no limpia. Tenemos que hacer uso del agua para lavarnos. De igual manera, la ley muestra en qué fallamos, sin embargo no puede remover el pecado, no puede salvar. Pero mostrando que somos pecadores, nos hace sentir la necesidad de un Salvador que es Cristo. Entonces, movidos por el amor para con Él, nosotros guardamos su palabra. Dios mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14, versículo 15. En síntesis, el resumen de la ley es el amor, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5, versículo 3. ¿Dónde hallamos la fuerza para obedecer a Dios, para guardar su ley? Cristo nos da el poder para ser obedientes. Porque separados de mí, nada podéis hacer. San Juan 15, 5. Apreciados oyentes, ese es el camino de la felicidad, la fe en Cristo y la obediencia al Salvador. Estamos seguros, si por amor nosotros andamos con Cristo guardando su palabra. La ley de los 10 mandamientos revela el pecado cuya penalidad es la muerte. La ley no puede salvar, solo Cristo puede hacerlo. Él puede salvar hasta el más vil pecador, e implantar en el corazón los principios de su ley. Así nos tornamos semejantes a Cristo en carácter. Él dijo de sí mismo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, verso 8. Acerquémonos confiadamente a Jesús por la fe, amémoslo de todo corazón, guardemos sus mandamientos.